En los últimos años he sido testigo de un aumento alarmante en la consulta de casos relacionados con autolesiones, desde cortes superficiales hasta comportamientos impulsivos dañinos. Contrario a lo que podría parecer, el dolor físico se convierte en una manera de lidiar con el dolor emocional. En este episodio de Mundo Interior busco visibilizar esta problemática cada vez más común entre gente joven, profundizando sobre los aspectos psicológicos que la acompañan, las señales de alarma, los factores de riesgo y cómo el escuchar y brindar contención emocional es la clave para manejar estos casos, evitando la censura. Junto a la psicóloga Carmen Teresa Castillo profundizamos sobre este tema. Bienvenidos. Vamos a hablar de autolesiones, cortar para aliviar el dolor. Bienvenida, Carmen. Gracias, Lucy, por la invitación y bueno, para mí es un gusto poder acompañarte en este espacio, el que escucho con frecuencia, me parecen geniales cada uno de sus episodios y bueno, agradecerte por la oportunidad de poder compartir contigo y sobre todo de poder aportar nuestro granito de arena desde nuestra experiencia y desde el manejo pues de los pacientes que para aliviar su dolor han recurrido al corte. Exactamente. Una de las cosas que hablábamos fuera de micrófonos era cómo esta problemática nos representa, primero, grandes desafíos como profesionales y segundo, no era algo que veíamos con la misma frecuencia antes. Yo tengo ya un poco más de 40 años de experiencia profesional y tengo que decir que realmente es en los últimos años donde yo me he visto al frente de casos donde digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y unir esfuerzos pues ha sido parte de conocerte y compartir en este ámbito. ¿Tú también sientes que la problemática se ha presentado con más frecuencia en los últimos años? Sí, Lucy, fíjate que bueno, lo conversábamos antes de estar en los micrófonos y pues yo no soy de acá, tengo 6 años en Ecuador, ya tengo aproximadamente 14, 15 años de experiencia y en mi país, en Venezuela, veía los cortes en adolescentes, en edades púberes, pero con muy poca frecuencia, ¿no? Y digamos que a partir o a raíz de la pandemia es que he comenzado y muchos de los motivos que llevan a mi consulta actualmente, que son niños y adolescentes, es por cortes, ¿ok? Por autolesiones. Entonces, de verdad que la pandemia, si bien es cierto, ha sido una oportunidad para muchas familias de encontrarse, fue para algunos la oportunidad también de hacer una pausa al estrés y al día a día, también pues generó y hizo la aparición o generó sí, que aparecieran los adolescentes, sobre todo trastornos depresivos, trastornos ansiosos y por consiguiente pues las autolesiones. Justo cuando nos situamos en un hijo adolescente o una hija adolescente, porque vale decir que las autolesiones son una problemática mucho más frecuente en mujeres, casi que la proporción cuando se presenta es 5-1, es decir, por cada 5 mujeres que presenten algún comportamiento de autolesión habrá un hombre. Pero en la consulta es importante entender que yo he tenido hombres y mujeres, entonces creo que también es como que apenas estamos como navegando en estos territorios, no conocíamos mucho de esta realidad y creo que las cifras que tenemos pues son aproximadas porque me imagino que no todas las autolesiones consultan, a veces es porque vienen acompañadas la consulta de otros problemas, de mucha depresión, de mucha ansiedad, pero el adolescente que está en su casa encerrado con temores como toda la población tenía, pero el otro día yo hablaba con una chica joven y me decía esto, Lucy, yo me puse a pensar, a ver, si mi papá y mi mamá se murieran y mis abuelos también, ¿qué es de mí? ¿Qué es de mí? O sea, yo, ¿cómo voy a hacer en el mundo? ¿Qué hago? Adelantarse en cómo sería el mundo sin sus figuras de protección con las cuales
en la pandemia tal vez lo que sintió fue alejamiento, no cercanía, porque no colaboraba con la casa, porque estaba todo el día encerrada en el cuarto. Contemos con que tenían por lo menos 10 horas de estar online. Entonces, todas estas cosas, imaginándome el sentir de un chico o una chica adolescente y el quizá volver a enfrentar el mundo con los temores que ya surgieron, es como un caldo de cultivo en el que tal vez empieza a aparecer mucho dolor y no saber cómo canalizar ese dolor. Claro, Lucy, fíjate, algo súper importante es que a muchos chicos les tocó iniciar sus primeros años de adolescencia en casa. No tuvieron la oportunidad de socializar y sabemos que pues en la adolescencia es esa etapa en la que se generan cambios, en la que el ser humano experimenta duelos porque cambia tu cuerpo, tus pensamientos, tienes curiosidad sexual, necesitas y tienes la necesidad de pertenecer, de poder filiarte a un grupo y muchas veces incluso para afiliarse a un grupo soy capaz de hacer muchas cosas. Entonces, como te decía anteriormente, si bien es cierto para algunas familias y para algunos adolescentes, para algunos niños, la pandemia fue una oportunidad incluso de conseguir un lugar seguro para otros, ¿no? Porque el hecho de estar encerrado tanto tiempo, tantas horas, también permitió que comenzara a salir de nosotros algunas cosas que a veces eran hasta desconocidas. Incluso si ese adolescente, cuando niño, había tenido alguna experiencia traumática o displacentera, pues todo este tiempo de encierro iba a ser o representó una oportunidad para que esto pues volviera a ser recordado, ¿no? Y la forma de poder paliar este dolor, de poder vivir el dolor de esto que alguna vez me sucedió, pues fue a través del corte. Yo tengo la misma vivencia que tú. Curiosamente, podría pensar rápido en unos 5 casos de jóvenes entre 14, 15. Yo no atiendo antes de 15 normalmente, pero los más jóvenes de mi consulta, entre 15 y 17 años, que tal vez estaban viviendo su último año de colegio en confinamiento y todo online, empezaron a tener también una mayor introspección, no solo esta pregunta de qué va a pasar, sino a qué grupo pertenezco, ni siquiera esto que era mi sueño de ir a un viaje de fin de curso, las fotos o el álbum, todas estas cosas que hacen parte de la cultura y que las vemos como naturales. El adolescente estuvo privada de ellos y entonces en ese tiempo también hubo una mayor introspección. Y lo que señalabas tú es lo que yo he visto, chicos y chicas que de pronto confesaron a sus padres que durante X tiempo atrás en la infancia vivieron un abuso, que con tal persona de la familia con quien ahora se quieren reunir, esa chica no está cómoda o cómodo porque ha habido ciertas interacciones que generan tensión para miradas, a veces ni siquiera es que dijo nada, sino que saluda de beso a ese tío que como que hace caricias y pone la mano en la cintura de un modo inadecuado o que me hace sentir incómoda, pero señalaba estas emociones que el chico o la chica de pronto o las recordó o las empezó a vivir después de salir del confinamiento y encontrarse con este punto tan importante que tú señalabas, y es la dificultad de pertenecer. En tu experiencia, esta pertenencia o no pertenencia, esta sensación, ¿es la que puede llevar a adolescentes a hacerse daño? Bueno, fíjate, hay muchísimas causas, ¿verdad? Y pudiésemos pensar en múltiples situaciones que llevan al adolescente, y no solo al adolescente, porque esto comienza desde edades púberes. Nuestros niños que están entre 10, a partir de los 10, 11 añitos, ya esto comienzas a verlo, y es la necesidad, sí, el pertenecer, el poder ser aceptado, pero no solo aceptado por el grupo social, sino incluso por mi familia. Hay adolescentes, hay niños que pasan mucho tiempo buscando un lugar dentro de la familia, buscando la atención de mamá, de papá, el mírame. Entonces a veces la forma en que me mires quizás no es la más sana,
porque el cortarse realmente no es la forma más sana de gestionar una emoción, pero es la forma que estos chicos y estas chicas consiguen para poder tener la atención. ¿Ok? Entonces no solo es por alguna situación displacentera que viviste en la infancia o que ellos vivieron en la infancia o por algún trauma, sino también por mi relación con la familia, o sea, mi sistema familiar, cómo está funcionando, yo me siento que pertenezco. Luego también tenemos el grupo de amigos. Fíjate que en TikTok ahora hay retos y uno de los retos es precisamente me corto, que es lo que en algunos colegios y en algunos grupos de adolescentes pues conocemos como el efecto contagio y que va pasando. Hay cyberbullying, el bullying en el colegio, hay violencia sexual o incluso las falta de herramientas para gestionar lo que estoy sintiendo. Hay muchos adolescentes que les cuesta y muchos niños muchísimo identificar cuándo estoy frustrado, cuándo estoy enojado, qué cosas me enojan y si me cuesta identificar qué es lo que me genera esta emoción, que bueno, todas las emociones están para vivirlas, pero la idea es que aprendamos a gestionarla. Entonces, si a mí me cuesta identificar esta emoción, muchísimo más me va a costar tener herramientas para poder gestionarla cuando la emoción se presente. Claro, esto me lleva a afirmar y a hacer un poco de énfasis en cuán necesario es concebir, sensibilizarnos un poco a para qué le sirve al adolescente el autolesionarse. Hablamos de autolesión en general, siendo quizá la más común, la que llamamos cutting, por el nombre en inglés, que es cortarse. Suelen ser cortes o rasguños leves que no son con intención suicida. Para la población que nos escucha es muy importante aclarar que las autolesiones tienen varias formas. Esta quizá es la más común, pero a veces simplemente darse golpes porque estoy frustrada o rasguñarse la piel o hacerse de una herida chiquita, quitarme las costras una y otra vez, pueden ser formas de autolesión también. Entonces, más que señalar el qué ocurre, es para qué ocurre. Y ocurre, como lo decíamos en el nombre, para aliviar un dolor que el chico o la chica ni siquiera sabe nombrarlo, que tal vez no tiene claro qué es lo que está sintiendo, pero a veces por TikTok o por alguna fuente vio que hacer eso daba algún alivio. Entonces me lleva a preguntarte en tu experiencia y en el conocimiento que tienes un poco cómo funciona si nos metemos en la mente de un chico adolescente. ¿Cómo así? Porque las personas que no tenemos la sensibilidad o no tienen la sensibilidad para esto, lo que van a decir, pero qué absurdo, ese chico lo único que quiere es llamar la atención, y a veces hasta minimizar el asunto. Entonces, cuéntanos un poco cómo es que se da esto y cómo se mantiene o por qué se mantiene a pesar de que el chico sabe que eso no está bien. Claro, entonces, bueno, lo primero es saber que una autolesión es una conducta en contra de, ¿ok? En contra de mí, que a pesar de que me duela y me genere malestar, como bien lo decías, Lucy, genera alivio, ¿ok? Nuestro cerebro produce endorfinas y la endorfina pues es una sustancia que hace que nosotros nos sintamos más tranquilos, que el estrés se reduzca y es lo que muchos adolescentes te dicen. Carmen, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen, Carmen, me corté y yo les pregunto, ¿y qué sientes? Ay, siento tranquilidad. Pero después que siento esta tranquilidad, que sigo mi impulso y mi impulso me lleva a cortarme, después otra vez siento tristeza. Y es lo que ellos nos dicen. Entonces, ¿qué sucede? O esto del cortarse se da en un ciclo. Y lo primero es que existe esa emoción que es dolorosa, una emoción avasallante, una emoción que supera, una emoción que a veces no identifico y a la que no puedo ponerles palabras. A veces la tengo en el pecho, un vacío a veces en la barriga. A veces lo tengo en el estómago y uno les pregunta, ¿pero qué sentiste? Entonces te dicen, es que es una presión acá que yo no sé qué siento. No sé cómo explicar lo que siento. Entonces sentimos, o el adolescente, el niño siente esta emoción que es dolorosa, que no sé cómo ponerle palabras. Esto genera una tensión. O sea, me siento tenso, estoy estresado, ¿cómo hago? Y la forma
de yo poder aliviar y quizás de soltar esto que siento es a través del corte. Entonces me corto, siento alivio, pero después viene otra cosa, aparece nuevamente la emoción dolorosa y se le suman también emociones como la vergüenza, ¿ok? ¿Qué va a decir mi familia? Mis papás no me van a querer, me van a regañar, va a ser peor la situación. Y luego nuevamente, ¿qué pasa? Este sentimiento de vergüenza, de culpa, lleva a que nuevamente el adolescente experimente la emoción dolorosa. Y entonces es un ciclo, Lucy, que se va repitiendo. Es un ciclo que se repite y te quedas allí. O sea, es lo que nosotros decimos, es un círculo vicioso, ¿no? Pero es un ciclo que se repite y que continúa per se si realmente no escuchamos. Yo siempre, y una de las cosas que he aprendido desde que trabajo con niños adolescentes y me llegan estas patologías es que detrás de esa conducta o detrás de cada corte hay una historia, ¿no? Y a veces los papás sobre todo se asustan, o a veces tendemos a regañarlo, le quito el teléfono, no sales con tus amigos, pero hacemos caso omiso de eso que sientes y qué es lo que me quieres decir, porque ciertamente, si bien es cierto, pues una autolesión o un corte no quiere decir que con esto el niño o el adolescente se va a suicidar, pero algo te quiere decir. Y la forma de decírtelo es con mi cuerpo, ¿no? Importante que veamos y se sensibilice en que esto no es un simple llamado de atención, una moda, sino que es una problemática. Y esa problemática apenas como la estamos conociendo todavía, los sistemas de clasificación en salud mental pues no la ponen como una categoría aparte, sino como algo que es como la punta del iceberg de algo más. Dijiste algo muy importante y es que tal vez al inicio los adultos nos demos cuenta y dependiendo de la forma como reaccionemos, podemos hacer que este círculo vicioso incluso se perpetúe. Otras veces las señales que tenemos son menos evidentes porque el chico o la chica que se corta probablemente va a tener comportamientos que intenten ocultar esos cortes. Tal vez use a partir de allí, si los cortes fueron en la muñeca, pues muchas pulseritas, muchas manillas, y tal vez si la reacción que tuvo, que encontró de los adultos fue que eres una decepción, que qué te pasa, cualquier cosa, incluso muy emocionalmente no regulada por parte de los adultos, ese chico tal vez va aprender a decir, entonces me voy a hacer el corte en una parte de mi cuerpo que no se note. Entonces no solo es lo que ocurre aquí, a veces estas prácticas se van a otras partes del cuerpo donde no son evidentes. Pero en cualquier caso donde ocurra, importante entender que hay algo que está sucediendo y que hay un algo muy fuerte que está doliendo a esa persona y que a través de ese corte encuentra un alivio. Por eso todo lo que nos da alivio tiende a mantenerse. Algunas personas hablan de que hay como una adicción a esto por el círculo vicioso que tú mencionabas y que se va dando por el alivio que representa. Es que si yo me hiciera así en la nariz y eso me diera alivio, probablemente la próxima vez que yo sienta eso, lo voy a hacer nuevamente, claro. Y fíjate, Lucy, que bien lo decías y genial que lo menciones, que los cortes no solo son en los brazos, es una señal de alerta, sí, si vemos que nuestros niños, que nuestros adolescentes de pronto, acá en Guayaquil, que a veces hay unos días soleados, están con suéter, llama la atención, ¿no? Y debe llamarnos la atención, quizás que escondo detrás del suéter, pero hay adolescentes que lo hacen en lugares no visibles, lo hacen en el pecho, otros lo hacen en el abdomen, otros los hacen en las piernas, en el entrepierna, es bastante frecuente poder observarlo y lo usan para eso, para paliar el dolor, pero yo creo que, bueno, todas las personas que nos escuchan debemos tomar conciencia que es un dolor emocional y hace daño. Ya cuando el adolescente pues logra
poder salir de este círculo, poder romper el ciclo del corte, de esta emoción dolorosa, pues ya puede, y a lo mejor te ha pasado a ti también en tu consulta, ya te dicen, para mí fue una experiencia, para mí fue una oportunidad de crecer. Yo justo tengo una paciente que ya hace algún tiempo que recurría a la autolesión y ella me decía, Carmen, para mí, mis cortes y lo que me veo ahora, mis marcas, son una historia de una familia que se reencontró. Entonces, para ellos, para esta niña que es una adolescente, sus cortes y lo que ve en su cuerpo, pues es una oportunidad, o fue una oportunidad. Incluso me decía, mi mamá dice que con láser me las va a borrar, y yo les dije que no porque es parte de mi historia, es parte de haber pues yo tocado o haberme mirado, haberme visto y haber hecho esa introspección que tú bien mencionabas de lo que viví y que pude hablarlo. Ya ella es una chica que es capaz de expresar las emociones, quizás no todavía las gestiona a la perfección, pero ya las identifica y las habla. Entonces, fíjate cómo para ella, en su experiencia, el corte fue una oportunidad para crecer. Y para esta familia, si bien en su momento fue una crisis, fue difícil porque pues ver quizás a tu adolescente o a tu hijo que se corta y no saber qué hacer, porque a veces la reacción de los papás del grito, del juicio, es porque no sabemos qué hacer, ¿no? Claro. Creemos que, bueno, te cortaste y a veces decimos, esa no es la forma de resolver los problemas, pero a veces qué tantas herramientas le he dado, ¿no? Claro. Pero esta familia hoy dice, hemos crecido. Podemos comer juntos en la mesa. Entonces, para ellos, fíjate que se convirtió pues en un crecimiento, ¿no? Yo tengo la misma experiencia y parte de preparar este episodio fue hablar con algunos pacientes que me han permitido, autorizado, contar su experiencia. Y uno de ellos se tatuó en cada corte que tuvo profundo algo que tenía un significado para él. Y haberse tatuado, por ejemplo, una palomita de paz, ya lo mira y dice, esto fue lo que aprendí de mis cortes, a tener paz conmigo mismo, a reconciliarme con lo que había vivido y lo que no sabía nombrar. También mencionaste tú esto de que de pronto inició por contagio, de pronto porque vi en TikTok o seguí un desafío y luego dije, se sintió como bien porque como ellos y ellas nos expresan a nosotros, es como que no sé, es muy crítico. Hay un pedacito que es como de impulso. Uno de mis pacientes me decía, yo sentía mucha frustración, mucha rabia, pero así impulsivamente fui y me corté. Pero al final, después del corte, yo estaba triste también, pero ya no estaba tan frustrado, estaba aliviado. Es decir, frustración y tristeza me llevaron a hacerme el corte. Al final tenía tristeza también, pero tenía alivio. Y el contarlo en terapia, el estar hablando de eso que nos duele, el ser capaz de ponerle nombre a eso que estás sintiendo. Justo en estos días me encontré con un libro maravilloso de una chica que se llama Amalia Andrade, que dice, es sobre el reconocimiento de emociones y dice, ¿dónde me duele cuando me duele? Es como que a veces hay emociones que ni siquiera sabemos nombrar. O sea, ¿dónde sientes tú, por ejemplo, que alguien te está empezando a gustar, pero tú todavía no sabes ni siquiera que esa persona te gusta tanto? O sea, y estas emociones que son como hasta difíciles de reconocer, las que tienen que ver con el dolor. Y el dolor social, muchas veces también la segregación, el que no me incluyan, el que están haciendo una fiesta y a mí no me invitan. Nadie me puso en el grupo o me sacaron del grupo porque ahora la invitación es online. Entonces supe que mi amigo dijo que me pusieran y luego otro dijo que me sacaran y finalmente no fui a la fiesta, no fui invitado. Y en ese día específico se cortó y sintió alivio. Entonces, entender esto de cómo opera el corte, las autolesiones, son una forma de expresión del dolor, producen alivio, en esa medida van a tender a mantenerse, pero es como que en muchos casos, y no sé si en tu experiencia también pasa así, es como que es una época, como que ya logré hablarlo
y ya no tengo tanto el impulso de hacerlo más. Claro, es que a medida que logra o se logra exteriorizar lo que se siente, ya es menos. Uh-huh. Ya cuando comienzo a hablar, y sobre todo comienzo a hablar, pero siento que me acompaña, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que el amigo, que me acompaña, que ese cuidador o esa persona cercana se acompasa conmigo, me entiende mi dolor, entonces va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si tengo el impulso, ya siento la libertad y tengo la libertad de poder hablarlo. El problema es cuando las emociones en casa se castran, cuando en casa invalidamos las emociones de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes. Entonces, bueno, si no me escuchas, entonces por lo menos que me escuche mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Si tú no eres capaz de escucharme y de entender un poco lo que yo siento, entonces es mi cuerpo quien va a hablar por mí y lo habla a través del corte. Entonces por eso, y allí radica pues la importancia de validar las emociones de nuestros hijos uh-huh. y desde pequeños enseñarles a gestionarlas. Yo siempre he pensado, Lucy, que a ningún ser humano nos gusta sentir dolor, ¿no? Uh-huh. A veces nos cuesta tanto y somos egoístas y no sentimos la alegría. Nos cuesta sentir la alegría y lo que nos duele lo guardamos, ¿ok? Uh-huh. De lo que nos duele no se habla, uh-huh. porque tocar la herida duele, ¿no? Uh-huh. Tocar la herida supone poder exteriorizar eso que viviste y quizás recordar lo que te duele o recordar incluso en tu familia si no te toman en cuenta, si no tienes buenas relaciones, tener que enfrentarte a eso. Pero cuando la emoción o cuando este dolor sale, tiene que ser atendido, tiene que ser escuchado. Uh-huh. ¿Okay? Qué importante lo que nos dices y para todas las personas que nos escuchan, entonces vamos como entendiendo que las autolesiones, en alguna parte yo leía, son como un grito silencioso. Nos llaman a que por favor escuchemos lo que ese adolescente, joven, niño, niña está sintiendo. Tal vez las estadísticas nos dicen que es más frecuente en mujeres que lo encontremos, pero como decía, también puede ser en hombres y tal vez no sea el corte superficial, sino darse golpes en la cabeza o quebrar la puerta con un puñete y viene el chico con la mano quebrada y fue de una explosión de ira. Son de todas maneras llamados para que los adultos alrededor tratemos de meternos un poco en qué puede ser lo que está sintiendo mi hijo, mi hija, cómo yo lo acompaño, cómo lo valido, trabajar nosotros los adultos en contención de nuestras emociones también. Claro, para poder ayudarlos a ellos. Para poder ayudarlos, no desesperar y no gritar, porque es como que solamente se va a volver más difícil la situación. En la medida de lo posible, somos seres humanos, lo entiendo, pero como trabajar mucho en que la contención que yo haga de esta angustia que mi hijo o hija tiene es lo que va a hacer que pueda parar el círculo vicioso. También en terapia nos enfocamos mucho en justo eso que tú mencionabas, las maneras alternas, que el chico o la chica encuentre formas alternas, primero de identificar sus emociones, saber muy bien cuándo se presenta y casi que poder identificar esta cadena de pensamientos y de sentimientos que la van a llevar a esta acción rápida de cortar para aliviar y luego sentirse culpable. Entonces, dentro de esas maneras alternas, en tu experiencia, ¿cuáles de pronto tus pacientes te reportan que son útiles para ellos y ellas? Bueno, fíjate, mis pacientes, tengo ahora mismo una niña que es una artista y llegó a consulta con muchas cicatrices, muchos cortes, la mamá súper angustiada y ella a través del arte, a través de los colores, comenzó a expresar el dolor, ¿no? Uh-huh. Porque no podía ponerle palabras, entonces comenzamos a trabajar con arte terapia y ella después a cada color le iba colocando una emoción. Y fue la forma de ella poder
comenzar a expresar. Inicialmente sus cuadros eran muy negros. La mamá me llamaba y me mandaba la foto y me decía, Carmen, pero mira, los cuadros están negros, ¿qué está sucediendo? Y a medida que ella fue identificando qué sentía y comenzamos a través de un trabajo terapéutico a poder mirar hacia adentro, a que ella fuese capaz de poder ir identificando cuándo comenzó esto. Incluso es importante, Lucy, que el adolescente y el niño identifique qué es lo que necesita, porque claro, a raíz de que identifique cuál es la necesidad, es que vamos también a poder saber incluso de dónde viene esto. Si necesito amor, en qué momento de mi vida dejé de recibir amor, en qué momento fui abandonado. Claro. Entonces esta chica pues comenzó a pintar. Sus cuadros ahora son maravillosos. Ella me dice, voy a ser un artista porque le gusta. Claro. O sea, lo que para ella comenzó como una forma de expresión emocional, comenzó como la forma de poner palabras, terminó en convirtiéndose en ella en un arte y ahora pinta con colores hermosos, ¿no? Otra forma es el deporte, ¿ok? El deporte es una forma también para poder gestionar y canalizar toda esta energía, canalizar toda esta emoción. Pero fíjate, hay otras personas que utilizan la respiración, otras personas recurren a la lectura, a escuchar música, a ver alguna serie, alguna película que me genere bienestar, porque tampoco voy a escuchar la música que me haga llorar, porque realmente entonces no estoy gestionando o esa estrategia no funciona, esa herramienta no funciona. Pero a partir de utilizar estas herramientas también es bien importante el identificar y el tocar la emoción, porque tampoco podemos ir por la vida y los adolescentes y el ser humano no puede ir poniéndole un pañito de agua tibia y siento dolor, voy y corro, no. Me conecto, entiendo que siento dolor, ¿ok? Identifico qué me genera el dolor, de dónde viene y entonces allí utilizo mi herramienta, porque también a medida que yo contacte y yo identifique qué es lo que me lo genera, vamos a poder a través de un espacio terapéutico trabajar eso, o sea, trabajar el síntoma, trabajar de dónde viene, qué es lo que tengo que transformar, ¿no? Y a partir de eso, pues utilizar la herramienta que son distintas y que cada uno es de acuerdo a sus intereses también. Y que aplica para cada persona, por eso la validez de la consulta. Es una consulta individual donde se explora la historia de cada persona, cómo se fue tejiendo. Tal vez el tema lo vemos hoy en la autolesión, pero se fue tejiendo con una historia de tal vez esta angustia del futuro, tal vez este sentir que no pertenezco a mi grupo de referencia, cualquiera que sea la situación. En mi práctica clínica también las distintas formas de expresión artística, la escritura. De hecho, conocí un libro que se llama Absurda, es una publicación maravillosa, casi que lo promulgaba como una bandera y ahora a través de la escritura y esta habilidad. Otra paciente mía me compartió con un texto sumamente profundo cómo a través de metáforas ella puede decir qué era lo que estaba sintiendo, pero haber hecho estos ejercicios de poner en palabras y hasta mirar con un poquito de distancia esos cortes que ella misma se hacía, le ha permitido decir ya no tengo la urgencia de recurrir a ellos. Otro chico en mi consulta sabía identificar como que estaba creciendo, lo pusimos como un termómetro, o sea, el termómetro de la autolesión, o sea, cómo empieza a subir la temperatura, y él sabía que si la temperatura no llegaba, no pasaba de 50, él podía, por ejemplo, salir a trotar, y que como se siente como una urgencia, hay un momento crítico en que el corte ocurre, pero si logra pasar ese joven o esa joven por ese momento crítico sin hacerse la lesión, es como que descubre que también puede llegar el alivio de otra manera y entonces ya no es necesario seguirse haciendo los cortes que la meten en este círculo. Claro, y fíjate, Lucy, que hay una paciente que una vez me dijo, yo de solo pensar que me voy a cortar ya siento alivio, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, quedémonos con el pensamiento y busquemos otra herramienta. Claro. Y para ella fue su forma, el pensar, si me corto siento alivio, pero ella sabía
que el corte no era la mejor herramienta, no era la mejor forma. Entonces ella colocaba en una balanza y imaginaba, ok, yo me corto y siento el alivio, pero esto no es sano, esto no me hace bien. Entonces, ¿qué tal si escucho música y también voy a sentir alivio? Entonces ella era capaz de... Había el pensamiento que era recurrente cada vez que tenía el impulso, pero ella era capaz de identificar, esto no está bien, esto no me favorece, puedo utilizar otra forma para sentirme mejor. Claro, como es también esto de lo que ocurre en el cuerpo, sabido por mis pacientes y en la literatura que a veces la exploración sensorial, de pronto coger agua muy helada y con unas cucharas pasarme como un masajito de esta agua helada, incluso por los lugares donde yo antes me hubiese cortado, pudiera ser una forma, o tengo un olor a lavanda que yo lo relaciono con calma, entonces me voy a hacer un masaje. Entonces estoy recibiendo una información sensorial que también me conforta, pero no me hace daño. Exacto. Entonces, bueno, todas estas formas también, al conversarlas contigo, lo que queremos es mostrar que es un tema que se puede manejar, que es normal que nos asustemos cuando lo vemos en nuestros hijos o hijas. No lo ignoremos, no solamente lo retemos o regañemos a la persona, sino que tomemos acción. Y yo creo que la acción empieza por validar: esto te está pasando, no lo tienes que seguir ocultando, tal vez yo te puedo colaborar justo para que las dos podamos parar esto al inicio de la cadena y no cuando ya es tarde. A veces solo con evitar quedarse encerrado en la habitación, los jóvenes se encuentran como que ya al disminuir la frecuencia también disminuye la urgencia. Claro, y eso que decías, la idea es en este espacio, en este tu espacio, poder concientizar, poder sensibilizarnos como seres humanos, ¿verdad? Poder acompañar a estos adolescentes. Como bien lo decías, lo primero es validar la emoción. Entiendo que te sientas así, yo estoy aquí para escucharte, no pasa nada si me lo cuentas, mamá, papá, estamos acá. Muchas veces yo veo en consulta que hay papás que quieren que sus hijos hagan realidad su proyecto de vida y no lo que los hijos quieren, y esto es una de las cosas que también genera, ¿no? Todas estas emociones dolorosas o displacenteras, porque tengo la necesidad de poder responder a tus expectativas como mamá y como papá, pese a que me duelan y a que no es lo que quiero en mi vida, pero tú eres feliz. No importa si yo no soy feliz, me importa es tu felicidad, porque igual quiero sentirme aceptado. Lo otro es conversar con nuestros hijos. O sea, es importante. A veces decimos, es que llega del colegio y le pregunto cómo te fue. Bien. ¿Cómo saliste? Bien. Entonces, las respuestas son súper cortas, pero yo creo que una de las herramientas es poder también saber qué les gusta. Es conocerlos. Conocerlos. Y yo creo que va en las dos direcciones. Con jóvenes he tenido yo ese sentimiento de que a veces el papá ni siquiera sabe cuál es la comida favorita del hijo y viceversa. A veces el chico ni siquiera sabe explicarme bien en qué trabaja su papá. Y eso a nosotros como terapeutas pues nos dice que aquí hay toda una ruta por donde trabajar, y que no es enfocarnos solamente en la autolesión, sino en esta necesidad que el joven tiene de conectar, de sentirse aceptado, querido, validado, con sus características, cualquiera que ellas sean. Si es que es rebelde, si es que es inoportuno, si es que es chistoso, si es que es callado, si es que es tímido, porque a veces los adultos de verdad imponemos como un guión de cómo el chico debe ser, y esa es una arista muy importante que tocaste y que me da la idea pues para desarrollar en un nuevo episodio de Mundo Interior, y es cómo queremos los padres, a veces sin querer, imponemos nuestros proyectos de vida en nuestros hijos, o cómo ellos sienten que se tienen ellos que dejar de lado para cumplir con las expectativas de nosotros. Sí, y eso es más común de lo que creemos. Y algo, fíjate que en los adolescentes
generalmente te dicen, es que yo no lo digo para no hacer sentir mal a mi mamá y a mi papá, para no decepcionarlo. Porque si yo digo que me siento triste, que estoy ansioso, que me sucedió algo, que un familiar me hizo algo, que en el colegio me están haciendo bullying, pues ellos se van a decepcionar de mí y ya no me van a amar. Y no me van a amar porque no cumplo con lo que tú de una u otra forma, mamá o papá, me has dicho. Y son esas creencias que a veces pues limitan a nuestros niños o a nuestros adolescentes a hacer lo que ellos realmente quieren ser, ¿no? A construir sus propias versiones, a escribir su propia historia. Si bien es cierto, como papá tratamos de aliviar o de minimizar el dolor en los hijos, yo creo que más que minimizarlos es acompañarlos. No podemos decirle a un niño, no estés triste, no te frustres, sí, porque es parte de la vida y la vida real y el mundo te supone esto. Lo que sí podemos como papás y como adultos responsables es acompañarlos. Pero también es algo importante, Lucy, que para poder acompañarlos nosotros tenemos que estar sanos. Y tenemos que también tener herramientas para gestionarlo. Yo hoy pues en este espacio también invito a los papás también a psicoeducarse, ¿no? A buscar ayuda, a buscar herramientas, a no tener vergüenza. Si bien es cierto, esto no es un tema que anteriormente era tan frecuente y tan hablado, pues ahora está más en el tapete, o sea, está más en el día a día y las estadísticas no lo dicen, entre el 17 y el 18% de nuestros puberes y de nuestros adolescentes han sido objeto de alguna autolesión en algún rato, ¿no? Y algo también, un mensaje hoy que quiero dejar es a los papás que recordemos cómo fue nuestra adolescencia. Quizás nosotros no nos cortábamos en esa época, ¿no? Nuestros hijos los hacen a través de un corte, pero que recordemos cuáles eran esos dolores emocionales que teníamos en esa época y que quizás aún llevamos en nuestra mochila emocional y que hagamos diferente con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros niños y los acompañemos a reconocerse, los acompañemos a validarse. Bueno, yo te doy las gracias infinitas por la participación en esta conversación. Creo que ha sido sumamente enriquecedora. Nos dejas a todas las personas, pues queremos dar este mensaje de validar a nuestros jóvenes, reconocer sus angustias, sus dolores, que no son cosas menores para ellos, que su grupo los acepte o que ellos tengan un poco de tranquilidad frente al futuro, puede ser equivalente a una pérdida de trabajo para mí o a un rechazo contundente de algo que yo quería. Entonces, que nos salgamos de la postura del juicio hacia la compasión, de ver a nuestros jóvenes con sus necesidades, aprender a conocerlos, a validarlos y a que los acompañemos sin juzgarlos. Gracias, Lucy, a ti por la invitación, por este espacio, y la invitación es a eso, a que entendamos que detrás de cada corte de una historia hay un dolor que merece ser atendido. Gracias. A ti, Lucy.